Y hoy tenemos invitado especial, Héctor Medina, que yo personalmente, preparando un poquito la entrevista y llevando la vista atrás, me venían un montón de recuerdos muy buenos, un montón de recuerdos súper positivos, porque Héctor fue la primera persona con la que yo tuve la oportunidad de entrenar surf. Fui de Séneca a las islas, estuve de Séneca como estudiante de INEF de aquellos tiempos en Gran Canaria. Fue una de las etapas más maravillosas de mi vida como estudiante. Tengo un recuerdo increíble. Mando un saludo a toda la gente de Gran Canaria, a los locales de la SISER, a toda la comunidad, a la familia López del Pino y a toda la gente que conocí allí, que me cuidó de manera increíble, los hermanos Gary Ventor, toda la comunidad de la playa, todos los pistas locales de la playa de las Canteras, toda la pandilla del Pitrifo, abanderando a Mopi, a Héctor, a todos, a todas, la verdad es que increíble, a todos esos profes de la uni y en especial también al señor Héctor Medina, que fue una de esas personas con las que tuve la posibilidad de inquietarme en ese contexto de entrenar surf, que era algo que yo ya tenía en ese momento en mente. Ya sabía que me quería dedicar al mundo del entrenamiento deportivo en el ámbito del surf, ya soñaba con ser un buen entrenador y un buen coach el día de mañana. Y además iba un poco con esa inquietud, ¿no? Entonces, simplemente poneros un poquito en sintonía de esa conexión, de esa necesidad. Voy a invitar a Héctor ya a que se conecte a la conversación con nosotros y con nosotras. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy buenos días, Diego. La verdad que bien, trabajando con las manos en la masa, pero siempre hay un hueco para el placer y para mí hablar contigo, hablar con la gente de MySurf Coach es un lujo. O sea que esta oportunidad no me la podía perder. Hablar de surfing con gente que ama el surfing y lo entiende en la misma Qué sintonía de la que bueno, estoy yo. Héctor. De primeras estás bien más moreno que yo. O sea que tu oficina tiene un punto de conexión más buena que la mía. Y ojo, que me ha dado el sol últimamente, ¿eh? No me puedo quejar, pero envidia positiva en ese sentido. Tú eres el Sí, sí. protagonista, Héctor, y estaba haciendo una breve introducción antes de pasarte la palabra en todos los sentidos. Obviamente es la primera entrevista donde realmente estamos entrevistando a un compañero de profesión. Era uno de los matices importantes también en esta primera entrevista. Héctor es una persona que para nosotros es un referente, una persona de la cual compartimos. Últimamente hemos charlado bastante contigo también y eres una de esas personas que miras para poder fijarte y aprender en ese desarrollo de lo que es surf, entrenamiento, metodología y demás. Y tengo una entrevista preparada donde mucha de esa inquietud va a ir en esa línea comunicativa, ¿no? Pero para ponernos también un poquito en sintonía, llevando la vista atrás como hacía en esa introducción, hace poquito tenía una conversación con un buen amigo que es el señor Pablo Maciñeira. Nos acordábamos de esa etapa Erasmus bueno, Séneca, con Samuel y demás, y Sí, tú fuiste una de esas primeras personas o la primera persona sí. que nos abrió la ventana y con la que pudimos entrenar surf, ¿no? Para nosotros fue como un cambio de sensaciones gigante en ese sentido. Éramos unos chavales muy jóvenes en esa época, ya venías haciendo una labor interesante e importante en la playa desde hacía un montón de años, de la cual vamos a hablar a posteriori, Sí. y esa era un poco la parte introductoria, además de dejar bien claro que estamos entrevistando a un compañero de profesión, a una inspiración en ese sentido, y te voy a ceder la palabra para que simplemente ya empecemos a charlar un poquito porque tú eres el protagonista. Y el primer ítem, para que la gente te conozca, para que la gente sepa un poquito más sobre ti, me gustaría preguntarte bueno, pues por una pequeña intro de ese Héctor Medina más personal, por una pequeña intro de ese Héctor Medina y su relación con el surf en general, y también un poquito de esa introducción más en el ámbito profesional, ¿no? Me gustaría tocar un poquito esas tres partes. Entonces, ¿quién es Héctor Medina en la parte personal? ¿Quién es Héctor Medina en la parte surfística? ¿Y quién es Héctor Medina en la parte más profesional? Te cedo la palabra, te doy las gracias de nuevo y te Sí. escuchamos, Héctor. Gracias a ti, Diego. Pues mira, sí, es difícil a veces hablar de uno mismo, porque quieras o no, o tienes tanto que decir o de repente no sabes por dónde empezar, ¿no? Pero en lo personal, ahora con 43 años que tengo, me doy cuenta de que sigo amando el deporte y amando el surfing como cuando empecé a los Yeah. 14 años. Ya te digo, el bronceado es muy sencillo, dice de mí, surfeo todos los días, de 7 a 8 de la mañana. Tengo una hora en la que surfeo antes de meterme en otras tareas, entre otras las de padre, porque tengo un niño ahora que es mi proyecto de vida, que se llama Enhorabuena. Mateo, va para 10 Enhorabuena. meses y lo quiero con locura.
Y bueno, organizo mi día para empezar haciendo eso que también forma parte de mi profesión, que es surfear, seguir, digamos, autándome, seguir aprendiendo sobre tablas de surfing, seguir experimentando sobre las olas, sobre la manera de evolucionar, como ese maestro samurái que nunca abandona el arte de la guerra, o ese cinturón negro décimo dan que nunca abandona el tatami, Totalmente, con sus 60, totalmente. 70 años, ¿no? En esa línea, pues, eso dice mucho de mí también. Yo empecé a surfear después de haber pasado por otros deportes a nivel federativo, como el fútbol, como la lucha canaria, sobre los 13 años. Antes estaba siempre en contacto con el mar, con las olas, con la playa, como un canario que eres, pues estás siempre de vacaciones en la playa y juegas con las olas. Pero en la primera tabla de surfing llegó al barrio a los 13 años y a partir de ahí explotó todo ese deseo que ya arrastraba desde muy niño. Yo recuerdo con 7 8 años ver en la tele, hablamos de los años 80, una imagen de surf, no sé ni cómo. Yo ya era un fanático del fútbol, ¿vale? Pero ahí latió algo en mi corazón que yo dije, algún día Qué yo haré bueno. eso. Y desde ese algún día hasta ahora, yo si hago una retrospectiva, a veces flipo. Muchas cosas que soñaba por el camino que al final acabas consiguiendo pensando que nunca iba a pasar. Pero al final el secreto para salir adelante es empezar, decía Mark Twain. Y creo que eso me ha demostrado en la vida que puedes conseguir todo lo que quieras. Sigo siendo un apasionado del surfing, sigo disfrutando como el primer día y eso forma Qué parte de mí. bueno. Cierto es que, por otro lado, también me he dado cuenta que no todo es surfing, hay muchas más cosas que te van a enriquecer a lo largo del camino. Dentro del plano deportivo yo recomiendo que prueben todos los deportes posibles y luego decidan y elijan, pero dediquen tiempo a ser felices y al en general. Yo, porque caí en el surfing y lo deseaba así, pero también es cierto que me he nutrido mucho de otras disciplinas deportivas a lo largo del camino que me han hecho ser mejor surfista y mejor ser entrenador. En concreto, sobre todo hablo de las artes marciales. Es esa parte En de la lo, adherencia deportiva, ¿no, Héctor? Esa parte de la adherencia deportiva donde el deporte forma parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Ayer, curiosamente, tuvimos un día flat aquí de condiciones, el mundo no se para, el surf deja de ser una prioridad y pasamos una tarde de conexión en la montaña y de escalada con los chavales, que fue una de las actividades más positivas y de más cohesión de grupo que hemos hecho en mucho tiempo y de pleno con lo que estás diciendo, esa adherencia deportiva, ese gusto por el deporte, esa conexión, ese espíritu y esas ganas de practicar deporte, actividad física y cuidarte y conectar a través de ello durante toda tu vida, ¿no? Ese es el gran reto quizás de nosotros como entrenadores y como coach en ese sentido, ¿no? y que detrás de un perfil de entrenador, alguien que decide desarrollarse profesionalmente a entrenar a los demás, existe un gran amor por el deporte, si no, no podría ser, o por la actividad física, la naturaleza, cualquier tipo de modalidad deportiva, si no es que no te puedes dedicar a ello. Fíjate por dónde, en lo profesional me preguntaba, yo ya de muy pequeño iba al colegio y veía al profesor detrás del pupitre haciendo unas tareas diferentes a las mías. Yo era un alumno y él era el profesor. Y ya me emocionaba decir, yo me gustaría estar ahí, fíjate por dónde. Y a partir de ahí, vinculado al deporte, pues sabía que tenía y quería estudiar educación física, meterme en el campo de las ciencias de la actividad física del deporte. Y a partir de ahí, pues me formé académicamente. Y desde que tuve la ocasión, siempre, bueno, en realidad siempre pensaba que el surfing podía ser tratado como un deporte más allá de una actividad de playa, aun cuando hicieras unos calentamientos en los años 90 medios escondidos para que la gente no se riera de ti, pero tú ya sabías que había que calentar para ir al agua, ¿no? A partir de ahí, bueno, cogiendo suficiente personalidad como para decidir que esto tiene que ser tratado como un deporte, estructurado como un deporte, enseñado como una metodología de la enseñanza deportiva, que no hay otra diferencia. Y bueno, desde que tuve la ocasión en el 2006, empecé ya a entrenar surfistas y sentí una realización personal muy grande. Me gusta enseñar deporte en general, pero el surfing, imagínate, Totalmente en más aún. sintonía, Héctor. Me siento muy identificado con esa parte de vocación y de pasión docente y formativa. Yo de pleno me siento igual que tú y creo que no es casualidad que muchos de los compañeros y de las personas que son inspiración y referencia y que al final nos tenemos en esa estima y en ese círculo, no solamente vengamos de una adherencia y de una práctica deportiva más o menos referente o más o menos digamos que con nuestras carreras deportivas a nuestra espalda, por así decirlo, y que al mismo tiempo tengamos una pasión y una vocación docente tan marcada y que nos identifique tanto, ¿no? Cada vez creo más en esa vocación, creo más en esa pasión. Sabes que para nosotros y que yo especialmente defiendo mucho cuando he hablado contigo que esa exigencia y ese punto de carácter son el punto de encuentro que cualquier deportista tiene que tener
para soñar de cualquier forma en ese sentido y confío y creo plenamente en esa línea, ¿no? Dentro de esta sintonía a mí me gustaría conocer un poquito más sobre tus inicios en el ámbito puramente del surf, ¿no? Vienes de una saga familiar que evidentemente tenéis una ligación con el mar increíble. De hecho, tu hermano Javi es un grandísimo surfista en esa proyección y en esa realidad. Tú eres buen surfista, vuestro entorno en ese sentido sois una comunidad también muy potente. Cuéntanos un poquito más así de forma breve tu conexión con el surfing Vale. y cómo funcionaba en la playa en aquella época y cómo crecisteis en ese sentido. Vale, yo empecé a principios de los 90 a surfear y ya te digo, venía de un barrio que no estaba cerca de la playa. Entonces, en mi barrio se jugaba al fútbol en la calle, se montaba en bicicleta, se patinaba, se hacían muchas cosas, pero no precisamente había surfing todavía como deporte social, nada que ver Entiendo. con lo que hay ahora. Ni siquiera la playa en la que yo surfeo diariamente, que es una playa urbana como la Cícer, dentro de eh, una capital muy pues, multicultural, muy cosmopolita y demás, que ahora sí que viene arraigado e integrado el surfing dentro de su digamos, idiosincrasia, no era así. El surfing era un deporte marginal para los que vivían al lado de la playa y ya está. Entonces, yo tuve que romper muchas barreras. Te digo, afortunadamente en el barrio donde yo vivía, pues entraron 2, 3 tablas, no sé ni cómo ni por qué conseguimos acceder a ellas y a partir de ahí ya bajábamos caminando o en guagua y íbamos a la playa y empezamos a descubrir lo que era este deporte desde el autoaprendizaje, desde la diversión, desde la pandilla, desde estar juntos y divertirnos como tales. Ya luego, al cabo de 4 años, 3, 4 años después, tuve la suerte de que mis padres se mudaron a vivir cerca Ajá. de la playa. Y a partir de ahí ya todo cambió a favor. Vivía justo, nada, en la calle de atrás de la playa donde yo surfeo y podía surfear todos los días. Al principio iba solo porque mis amigos solo venían los fines de semana y tenías que seguir rompiendo esa barrera. Algo que parece ahora que no tiene sentido, en Era aquel heavy. entonces era bastante difícil ir solo a un sitio hostil donde nadie te conocía y no eras bien recibido. Pero afortunadamente todo ha cambiado, no es como es ahora. Yo no soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue Entiendo. mejor. Entonces, cuando ya me metí de pleno en el surfing, dejando el fútbol, cerrando puertas, incluso, pues fue una pasión con locura. Estamos hablando de pegarme 6 horas, 7, 8 horas seguidas en el agua, queriendo surfear, e irme a mi casa tratando de recordar qué hice, cómo lo hice, qué sentí, tratando de conseguir guardar algo de aquello que había hecho, no sé ni cómo, no sabía si era bueno o malo, pero cada vez que sentía un poco más de velocidad, un poquito más de energía, más de proyección, yo pensaba que estaba haciendo algo bueno. A veces eran maniobras, sabía, bueno, hice un floater. ¿Cómo fue? Tengo recuerdo visual de haberlo hecho. Me iba a mi casa todo el día pensando en surfing, 24 horas, 24/7 pensando en surfing, tratando de ser mejor y de ir con esa motivación. No había nadie que te grabara, veíamos solo revistas de surfing, ni siquiera veíamos cintas de vídeo porque no todo el mundo tenía VHS. Y, y entonces esa dificultad te hacía quererlo aún más. Yo recuerdo de algún día no poder surfear porque justo un día le presté una amarradera a un amigo y el amigo no vino ese día a la playa. Yo no tenía amarradera y pensaba que ese día me iba a morir. Me iba a morir. Hoy en día entras al agua sin amarradera y ya está, pero en aquellos tiempos era como se magnificaba todo dentro de la Entiendo. pasión, ¿no? Eso fue muy bonito, los comienzos donde en teoría no había tanta libertad, tanta opción a la carta como hay hoy. Eh, me dejó mucha huella, ¿no? Positiva. A partir de ahí, pues empezás a integrarte en lo que es la cultura de la playa y empiezas a conocer gente, empiezas a hablar de surfing con otros surferos, pero yo sabía que estaba todo muy, muy verde. Yo pensaba que el surfing eh, no era solo estar en la playa y pasar horas, yo quería estudiar también, yo quería entrenar, yo Aprovechando que quería... estás hablando de esto, Héctor, que me parece muy interesante, y tenía aquí una parte de la entrevista que iba a ir como en un 2.0, pero me parece importante ligar esto que estás diciendo, y yo te voy a contar un poco mi percepción, ¿no?, sobre lo que estás diciendo para que nos puedas contar y nos puedas explicar. Por una parte, la visión de Canarias como un epicentro de olas y condiciones increíblemente positivo, calidad de olas, spots, temperaturas, tiene una serie de condicionantes que es un poco nuestro Hawái europeo, ¿no? Es como un contexto donde tiene muchísimas cosas muy positivas, ¿no? A mayores, hay un paralelismo donde toda esta cultura y toda esta identidad de desconocimiento de la que hablas, yo, por ejemplo, últimamente, y evidentemente paso muchas horas con Jesús y he conectado mucho más con Canarias en los últimos tiempos y también a través de lo que Héctor me contaba, hubo una época muy dulce también donde en Canarias, por diferentes cuestiones de
viajes, por lo que entraba a través de la aduana, los barcos, las inquietudes y demás, tuvisteis un nutriente muy positivo de tablas, shapers, marcas y cuestiones que empezaron a entrar en vuestro día a día de manera muy positiva. La pregunta es, hazme un pequeño paralelismo y léeme así un poquito de esa manera cómo viviste esa evolución, dónde están esos puntos fuertes de cosas que igual entraron en las islas y os hicieron un clic muy grande, porque la realidad es que de aquella a entonces, que luego charlaremos en torno a esto, las islas no han parado de dar surfistas, no han parado de dar cantera, no han parado de sacar de todo un poco en este sentido. Vamos a charlar un poquito en torno a esto. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es la realidad del surfing canario? ¿Cómo entra esa evolución? ¿Cómo lo viviste? Vale, yo lo veo desde dos puntos de vista. Digamos, hay como una parte A y una parte B. Es cierto que nosotros hemos tenido influencias por gente que ha venido de otros países a surfear a Canarias. Recuerdo pues brasileños y americanos que de repente aparecían en la playa y haciendo un surfing increíble. Y claro, tú te quedabas mirándoles, preguntabas, hablabas, incluso le comprabas la tabla de segunda mano. Yo recuerdo tener una Hawaiian Island Creation que se la compré a un sudamericano que vino aquí a surfear y esa tabla a mí me dio pues la posibilidad de ir mejorando, ¿no? Esas cosas, esas influencias siempre estuvieron aquí. Después, el hecho de que, en mi opinión, haya habido siempre una trayectoria de surfistas canarios o talentos canarios que han destacado a nivel nacional o en Europa incluso, yo creo que es debido principalmente a la suerte de vivir en Canarias, el clima, las olas, la temperatura y las horas de práctica desarrolladas. Todo eso, digamos, ese cúmulo y ciertas influencias que hayan podido venir, pues han hecho que de aquí hayan salido buenos surfistas, buenos deportistas del surfing también. Pero ahora paso a la parte B. Dentro de lo que es la visión profesional de lo que ha sido el recorrido histórico, es a raíz del movimiento de las escuelas de surf donde se ha empezado a introducir la enseñanza del deporte y donde se ha empezado a generar, digamos, herencia positiva, porque no vamos a ser hipócritas y negar que la cultura del surfista de playa de los años 70, 80 también tuvo un vínculo hacia las drogas, hacia el ocio ligado al vicio, ¿vale? Y eso no es una herencia precisamente positiva, no hay una cultura ahí de deportiva que sea un legado, un testigo a seguir dándole a las generaciones. Entonces, la parte B, digamos, el punto de inflexión para mí está a raíz del trabajo de las escuelas y trabajo federativo. Estamos hablando de ya, en Canarias no empezó muy pronto, empezó a principios de los años 2000 más o menos. En relación a Portugal y Francia no empezó pronto, y otras zonas del territorio nacional. Cierto es que a raíz de ahí empezó el surfing a convertirse en un deporte no solo para el que vivía al lado de la playa o para el que tenía un padre que surfeara, un amigo, sino un deporte social, urbano, porque aquí estamos, en este caso tenemos una playa en la ciudad, y muy accesible. Y encima, pues existen las escuelas de surfing, como decir una autoescuela que te enseñaba a surfear, y que luego tú quieres ser piloto de carreras, pues mira, esa autoescuela al igual también te enseña a pilotar. Entonces, ha sido a raíz de ahí donde afortunadamente ya hay quizás 3 generaciones de surfistas que han pasado por escuelas. Entendemos que una generación son cada 5 años, 3, 4 generaciones. Sí. Ese es para mí la lectura de cómo ha evolucionado. Y en este sentido, teniendo en cuenta un poco que siempre que hablamos de cantera, siempre que hablamos de evolución deportiva, la palabra cultura y la esencia cultural es como algo muy importante, ¿no? Yo he tenido la suerte y la experiencia de nutrirme durante aproximadamente 4 años de lo que es la cultura y quizás uno de los epicentros de nuestro surfing nacional, que es el contexto del País Vasco, la cultura de Gros, de Donosti, de Zarauz, de todo ese contexto pegado a la parte francesa y demás, donde está la industria y toda esa realidad, con la cantera y con todo lo bueno que ha salido de ahí. Yo te pregunto, Héctor, ¿qué hay de diferente o qué ves de diferente entre esta parte de la cultura y de la cantera del norte del País Vasco, que es como el ojo donde siempre miramos a la hora de ese contexto deportivo, de esa evolución y demás? ¿Cuál es la diferencia que puedas nutrir o que puedas sentir tú con esa parte como más canaria? ¿Qué paralelismo, qué diferencia entre un rider que viene de esa cultura del norte o un rider que sale de esa cultura canaria? ¿Qué puedes aportar en ese sentido? Por simplificar y ser sintético, voy a utilizar un anglicismo, el mindset, la mentalidad, ni más ni menos. Porque para mí vivir en Canarias
es la mayor ventaja competitiva para alguien que quiera ser surfista de alto rendimiento de competición. Tienes olas de clase mundial, puedes viajar entre 7 islas donde las olas que vas a encontrar son excelentes y diferentes, te puedes nutrir muchísimo, puedes surfear todo el año sin necesidad de ponerte un traje de 5 o 6 milímetros, sin escarpines y demás. Hoy el mundo, la información está ahí, está todo globalizado, puedes acceder a entrenadores, puedes acceder incluso a ayudas si eres capaz de moverte, es el mindset. Y soy canario, ¿vale? Pero tampoco quiero ser demasiado crítico, pero tratando de ser realista, la gente se tiene que preguntar a alguien que quiera al igual apostar por una carrera deportiva si prefiere ser cabeza de ratón o cola de león, ¿vale? Y a partir de ahí decidir cuál es el siguiente paso que quiere dar. Entonces, yo, por la experiencia que tengo trabajando con surfistas de diferentes comunidades del territorio nacional, incluso de Portugal, Francia e Italia, la primera pregunta que yo les hago es: ¿qué quieres hacer y cuánto lo deseas? ¿Realmente lo necesitas? Si no lo necesitas, vamos a plantearnos otros objetivos. Entonces, se llama mindset y compromiso. No sé si Totalmente, Héctor. Nosotros hablamos mucho también en torno a esto. Es un poco también esa reflexión del legado que yo muchas veces pido y pongo sobre la mesa, ¿no? De que esos deportistas de renombre nuestros, nacionales, que han conseguido cosas que son históricas, hay una gran parte de ese legado que es bueno que difundan en nuestros deportistas, que es la parte del carácter y del esfuerzo, ¿no? Yo tengo una frase grabada a fuego en mi cabeza de un 14 que hicimos en País Vasco, donde Aritz, de manera totalmente reflexiva, les decía a los chavales que participaban en aquel 14 que nadie llega a ser campeón del mundo por casualidad y nadie llega a ser campeón del mundo por talento, ¿no? Es decir, al final hay una parte muy importante en todo este sentido, que la industria del surf va caminando en paralelo de una parte marketingiana, de un lifestyle y de una realidad comunicativa de marketing que es una identidad, pero cuando hablamos de deporte, de rendimiento, de carreras deportivas, de educación, de formación, de valores y de intentar hacer de esto un contexto deportivo para obtener tu mejor a nivel personal, que igual tu mejor para un deportista puede ser ser el mejor de su playa, para otro puede ser el ser el mejor surfista de su comunidad, y otro a lo mejor sueña con objetivos de ser un top 10 europeo o un top 50 del QS internacional, ¿no? O incluso con intentar tener una plaza a nivel olímpico. Pues esta realidad, muchas veces, la reflexión es que esas generaciones que ya han estado y que han conseguido cosas tan increíbles dejen ese mensaje y puedan abrirse estas puertas también a través del contexto del entrenamiento y del coaching, que deporte y high performance es un camino, y luego hay un camino en paralelo que es totalmente lícito, totalmente respetable, totalmente educativo, totalmente de disfrute, pero que estamos hablando de realidades totalmente diferentes. Y ese matiz del mindset asociado al carácter, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es esa diferenciación, ¿no? Esas cabezas privilegiadas y esa capacidad de quererlo mucho, de trabajar muy duro. Y yo no sé cómo lo sientes tú, pero personalmente es una de las cosas más difíciles de conseguir en la mentalidad de las nuevas generaciones de hoy en día, ¿no? Hay mucho talento, hay mucha predisposición en según qué cosas, pero echo mucho de falta la vehemencia positiva de soñar grande y trabajar muy grande y querer mucho y ser muy cabezón o muy cabezona por realmente cumplir un objetivo, ¿no? Echo mucho de menos eso como entrenador, y es una diferencia positiva que pongo muchas veces en nuestros deportistas, respetando profundamente que al final nuestra labor muchas veces es prender fuego de lo que uno lleva dentro para respetar y conseguir ese objetivo que cada uno lleva dentro, más allá de la competición, del free surf, del estudio o de lo que sea, pero extraño muy positivamente esa intención de soñar grande y trabajar más grande todavía para cumplir objetivos. Pues Diego, ya que estamos hablando de este tema, tengo que decirlo. Este fin de semana pasado tuve el placer de poder estar y compartir un campeonato y trabajar con Markel Vizcarruénaga, un joven surfista de Sopelana. Mini Vizcara. Responde a ese perfil. Yo, a lo largo de mi carrera como entrenador, te puedo asegurar que, como mismo sé que hacen los de My Surf Coach, crean una metodología para que sea simple y efectiva de cara a que el deportista la utilice y la implemente.
oye, estas son las herramientas para que trabajes dentro, fuera del agua. Esto es lo que, esta es tu guía, tu hoja de ruta. Vamos a trabajarla, vamos a leerla, vamos a implementarla. La mayoría les gusta la idea, la mayoría lo escuchan y la mayoría no lo hacen. Pues ya te puedo asegurar que me he quedado gratamente sorprendido con Markel Vizcarbuénaga. ¿Por qué? Porque veo que de todos los entrenadores que ha tenido, me imagino que ha cogido lo mejor, se ha nutrido y utiliza esa caja de herramientas que le han dejado. Y le Yo hace tiempo que no resultados. comparto tiempo y espacio con él, pero conozco a su papá y a Marc ya desde hace un montón de años. Era uno de esos niños que estaba en ese campamento de 14 que organizamos con Shelter en aquel año. Bueno, me consta de primera mano que es un surfista que viene con muchísima proyección en ese sentido también y la verdad es que me alegro y me hace ilusión que te haya transmitido eso porque realmente, más allá de que nosotros seamos un motor educativo y formativo para nuestros deportistas, hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es que el entrenador y el coach no deja de ser susceptible a nivel motivacional de la gasolina que los deportistas quieran poner en su proceso, ¿no? Evidentemente, si tú tienes un deportista del otro lado que lo da todo, que tira de ti, que es un loco o una loca en ese sentido por mejorar y por construir, yo personalmente no tengo filtro y no tengo filtro de ningún tipo. Y es ese mensaje, ¿no?, que también queremos dejar y sobre todo ligarlo también con que hay una parte de una mentalidad que al final viene al contexto educativo, viene al contexto del sistema educativo, viene a esos senos familiares donde Tony Nadal, que es un grandísimo entrenador con sus cosas buenas y sus cosas que ya se pueden estar reflexionando de forma crítica, que es cuánto de buena es la exigencia o cuánto de bueno es ese trabajo tan desarrollado y tan determinado. Obviamente no es para todos los perfiles, cada deportista es un mundo y cada uno necesita su dosis personalizada y su pastillita diferente, pero yo cada vez creo más en el que el hecho de cómo estamos facilitando las cosas a las nuevas generaciones, facilitar claramente es una labor que debilita. Facilitar debilita un montón. Estoy muy reflexivo también con las nuevas tendencias educativas, sabiendo que las metodologías activas y toda esta conducta de trabajo emocional y demás es increíble. Soy un fiel defensor, pero hay una línea muy estrecha en ir en esa línea y facilitar y dejar que el carácter en ese sentido se debilite, dejando que las nuevas generaciones y los nuevos niños y las nuevas niñas que vienen por detrás vivan en un mundo muchas veces de carácter irreal, ¿no? Porque las cosas cuestan, cumplir objetivos requiere de un esfuerzo y de una labor muy potente y es algo que a nosotros personalmente, como bien sabes, nos tiene muy reflexivos en ese sentido. Cierto, comparto esa reflexión porque el surfing se ha convertido sobre todo en una fuente de satisfacción a corto plazo y nadie quiere más allá de eso. Entonces, ¿por qué voy a sufrir si esto, lo que estoy haciendo ahora me gusta y me hace feliz? Justo estaba hablando con uno de los deportistas que entreno, Sanchís, en una de las últimas conversaciones, y él me contaba que Héctor, él lleva en Australia viviendo, es su segunda en Australia, y lo último que me conversó, en una conversación muy interesante que tuvimos, me dijo: Héctor, aquí los jóvenes surfistas son buenos porque hay un entorno de surfing de alto nivel, hay unas olas de mucha calidad, están metidos en esa dinámica, pero la mayoría de ellos no quieren salir de Australia ni tienen intención de ser ni siquiera pro. No quieren, o sea, hacer el trabajo que ha hecho Mick Fanning, por ejemplo, que lo tienen ahí, es su vecino de barrio. No quieren imitar eso porque saben el esfuerzo que conlleva. Entonces, si están ahí, tienen sus festivales, tienen sus olas de calidad, tienen su calidad de vida, ¿por qué van a hacer otra cosa diferente? Entonces, ese pozo es un pozo para mí de perder potencial y oportunidades individuales. Luego está la felicidad de cada uno que la quiera proyectar. Pero un ejemplo para desmitificar un poco también las cosas que pueden pasar más allá de nuestras fronteras. Sí. Yo te digo, cuando a veces viene pues alguien del entorno de un surfista, no siempre es el surfista, ojo, alguien del entorno del surfista que dice, no, él va a ser pro o él quiere ser pro, y me piden opinión, yo doy si me la piden, soy claro, y digo, mira, entre otras cosas, para conseguir eso, lo primero lo tiene que desear él, por encima de todo, y estar dispuesto a hacer todo. Y lo segundo, rodearse de los mejores profesionales posibles y hacer caso, hacer lo que les digan y ponerlo en práctica. Si no se cumplen esos dos requisitos, no hablamos del tercero, ni del cuarto, ni del quinto requisito, que puede ser la mentalidad, el mindset. Convertirse en una persona relentless, implacable mentalmente, en la cual tú vayas a un evento y digas, nadie me va a ganar, soy el mejor, yo voy a ganar. Tener esa convicción
y aplicarla en tu día a día también de cara a la competición. Héctor, aprovechando que estoy contigo en este sentido y también de compañero a compañero, luego igual volvemos un poquito a este tema en una parte más de conclusiones finales y demás, pero aprovechando que estoy contigo y que nos conocimos en un contexto donde yo llegaba a mi Seneca a Gran Canaria y justo la cúpula portuguesa estaba haciendo un simposio en la facultad con vosotros, donde mi querido mentor Miguel Moreira estaba allí interactuando con vosotros en una formación determinada. Me gustaría charlar contigo brevemente y con unas ideas muy claras, porque al final es un tema que igual a la gente que nos pueda estar escuchando hay que dárselo un poquito más masticado, porque es nuestra parte como más científica, pero es bueno hablar sobre ella. Vamos a hablar un poquito de metodología de entrenamiento, vamos a hablar un poquito del día a día del entrenador. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿De dónde emana un poquito esas pinceladas? ¿Cuáles son tus fuentes principales de inspiración? ¿De dónde te nutres? ¿Y cuál es tu visión un poquito más simple para nuestros oyentes en este sentido cuando hablamos de metodología y teoría del entrenamiento deportivo aplicado al surf y el día a día del entrenador en este sentido? Voy a empezar por definir un poco el concepto de lo que yo creo que es un entrenador. Ya no solo de surf, sino un entrenador en general. Para mí un entrenador tiene que ser alguien que sea capaz de, primero, ser elegido por el deportista, porque es el deportista el que elige al entrenador y no al revés. No puedes pretender, no puedes ir por la calle diciendo a la chica que te quiere, quiéreme, quiéreme, quiéreme. No, al final la gente elige a la gente. Entonces, lo primero, un entrenador tiene que ser capaz de hacer un análisis inicial de ese deportista y a su vez saber hasta dónde puede llegar. Y también saber llevarlo desde ese punto A a ese punto B, por ese camino. Eso para mí es la labor fundamental de un entrenador. Lógicamente tienes que ser capaz de, no solo puedes ser un analista o un evaluador, ser capaz de hacerlo, de acompañar durante todo su trayecto a ese deportista. Por lo tanto, necesitas de una formación académica, porque estamos hablando de enseñanza deportiva, no estamos hablando de otra cosa. Necesitas de experiencia, necesitas de práctica. Como antes hice referencia a ese maestro de las artes marciales, nunca abandones el tatami. Tienes que ser surfista, tienes que practicar, tienes que tener esa duda metódica y querer seguir aprendiendo. Necesitas nutrirte de fuentes de conocimiento. Como digo yo, si quieres crecer debes apoyarte en hombros de gigantes, no rodearte de enanos mentales para sentirte tú superior. Y al respecto de eso, claro que han habido personas muy relevantes a lo largo de mi evolución como entrenador y como surfista sobre todo. Por suerte o por desgracia, nosotros aquí no estamos en un tránsito natural no es una comunidad surfera como puede haber en California, en Australia, donde esté, digamos, la creme de la creme. Pero aquí en su momento, el hecho de que viniera Clayton y nos diera unos clinics y nos expusiera su visión de cómo hacer este deporte enseñar, para mí fue relevante. El hecho de haber hecho una formación con Martin Dunn fue como, va de Mekun. Yo ya llevaba años entrenando, tenía mi formación académica, entonces cada palabra que él decía yo la multiplicaba en conocimiento, rápidamente saltaban las inspiraciones, ¿no? El hecho de haber conocido a Miguel Moreira, que nos hiciera también una exposición de su metodología de entrenamiento, de la movilidad, desde los elementos gimnásticos y de su visión de cómo tiene que estructurarse el deporte en torno a la carrera de un deportista, fue muy, muy, muy relevante también. Todo eso fue una sacudida de caldero tremenda. A mí me inspiró a seguir leyendo. Ya por sí soy un amante de la lectura y de los libros en papel, el antiguo formato, aunque también tengo libro digital, pero bueno. Y a partir de ahí, tienes que, como entrenador, añado a la descripción, tienes que tener una necesidad de seguir aprendiendo constante, continua, infinita. Y a partir de ahí, autoevalúate, sé autocrítico, sé capaz de decir, oye, ¿cómo entrenaba yo en el 2006 a cómo entreno ahora? Pues que me da hasta un poco de vergüenza recordar lo que hacía yo en el 2006. Pero claro, vamos a evaluar resultados también, porque al final hay que evaluar los resultados de tu trabajo. Entonces, Miguel fue una persona que sobre todo lo que más me impactó fue cómo él me ayudó a desmitificar muchos otros sitios como Australia y Estados Unidos a la hora de trabajar. Porque a veces tenemos, digamos, mitificados ciertos templos del surfing donde todo es la excelencia, desde que entras ahí es toda la excelencia y no, se pueden conseguir grandes resultados desde un sitio muy pequeño como puede ser una isla o puede ser un país como Portugal. A los hechos nos remitimos, ¿no? Que te voy a contar. Miguel también
puso de manifiesto, que a mí me valió mucho como refuerzo positivo, que el trabajo que estábamos haciendo aquí, en esa época fue sobre el 2010, yo estaba con el programa de detección de talentos, como director técnico de la Federación Canaria, desarrollando un programa pionero, y cuando se los puse, él me dijo, estáis avanzando a pasos de gigantes. Eso para mí fue un subidón, un refuerzo que me dio Miguel, muy, muy bueno, sobre todo cuando él ya venía de hacer y dirigir un proyecto como el de Surf Technique, que para mí era un sueño poder replicar eso, que es lo que estáis haciendo ustedes ahora, digamos, o basándose en eso, que para mí ha sido pionero, en lo que estáis haciendo un trabajo pionero y un trabajo de relevancia. O sea que creo que yo soy más admirador tuyo que tú mío, básicamente. Pero sí, cierto es que todo este background que uno va acumulando hace que la llama se mantenga encendida y te sigas queriendo entrenar y sigas motivado por entrenar. Lo primero, te agradezco enormemente esa deferencia positiva, Héctor. Sí que es verdad que me siento muy afortunado de las experiencias de vida que he podido cosechar hasta ahora, de las cuales todos ustedes forman parte en ese sentido. Y bueno, lo que defiendo siempre es como mi pasión y mi ilusión por seguir aprendiendo, creciendo y mejorando, ¿no? Creo que he tenido pasos por ambientes que han sido grandísimas oportunidades. El paso por Portugal a todos nos ha marcado en un antes y un después en ese sentido. Y la parte de experiencia de lo que he ido recolectando por el camino, más todo lo que ha sido el poder tener esa experiencia en ese epicentro del surfing nacional en el País Vasco, a través de la figura de Aritz y todo el entorno con los chicos, el propio Andy con todo lo que ha sido ese primer gran proyecto deportivo total e integral con él, que ha sido una exigencia y un aprendizaje tan grande, y sobre todo en la actualidad, pues tener la gran fortuna de estar rodeado de gente que cree en esto que estamos hablando al mismo nivel o más de lo que realmente creo yo, ¿no? Es la figura de Héctor ahí en el background y que, bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero no me tiembla la mano en ser consciente de que comparto oficina con el que para mí es uno de los mejores profesionales del mundo en este deporte en todos los sentidos, que es el grandísimo Jesús María Guerra, y no es porque sea mi compañero, sino porque realmente así lo creo. Y si el día de mañana dividimos oficinas y mantenemos la amistad, lo voy a seguir creyendo igual. Y al mismo tiempo, pues como bien dices, seguimos nutriéndonos y aprendiendo de la mejor forma posible, ¿no? Cuesta, ¿eh? Hay días donde cuesta y bueno, sobre todo miras para atrás y me siento contigo en este sentido y me siento muy afortunado. Y doy las gracias a todo ese entorno que me ayuda y que nos ayuda a seguir siendo mejores profesionales cada día. Fíjate, Diego, que ahora que estás comentando esto, yo recuerdo que cuando empezaste a tecnificar en University, en la escuela en la que yo trabajaba en aquella época, yo te veía y ya sabía que tú tenías un potencial. Yo no te veía a ti trabajando para mí como instructor de surf. ¿Qué va? Yo te veía de igual a igual. Ya en aquel entonces, imagínate. Tenía 20 y pocos añitos y de una realidad totalmente diferente. Sí. Pues... Sí. Y al respecto de los entrenadores y las personas de influencia, todavía he podido seguir creciendo aún más mirando hacia otros deportes y hacia entrenar otros deportes que he tenido y tengo la suerte de tener en mi entorno próximo y poder intercambiar mucha información, entrenar con ellos, estudiar deporte y desde ahí trasladarlo, hacer una transferencia directa a... Yo me siento tremendamente orgulloso de ser consciente de cuál es mi nivel de surf como practicante de surf, y me siento tremendamente orgulloso y es un valor al alza que pongo con mis deportistas desde que he decidido dedicarme a esto, siendo muy consciente de cuál es mi nivel de surf y cuáles son mis antecedentes y sintiéndome muy orgulloso de lo que me ha aportado mi deporte de toda la vida a nivel de alto rendimiento, que es el ciclismo, el mountain bike también, y esa parte de esa nutrición de haber sido un chaval multideporte en ese sentido, adherente, y habiendo dedicado años de profesionalismo al mountain bike y al ciclismo, es una parte que forma parte de mi DNI como entrenador y es algo que me nutre infinitamente. No te imaginas cuánto, Héctor. No sabes cuánta perspectiva me da ser un gran amante del tenis y del motociclismo y de otras disciplinas deportivas de las cuales no paro de leer y aprender en ese sentido, deportes individuales, deportes colectivos y toda esa fuente de conocimiento a través de la formación, ¿no? En esa línea que nos dan tanto de vuelta. De hecho, una de las preguntas simples que también te quería lanzar, que era un poco ese matiz que te pido que lo resumas brevemente porque luego tengo un par de temas más que tocar contigo, es ¿cuánto de importante es para ti la formación en un entrenador
Y aprovechando también para educar un poquito el lenguaje de las personas que nos están escuchando, ¿para ti hay diferencia entre la figura del entrenador y del coach? ¿Cuál es la diferencia y el matiz entre ser un coach o ser un entrenador? ¿Y cómo se lo transmitimos a las personas en este sentido? Porque esa parte muchas veces comunicativa de soy entrenador o soy coach de surfing queda en un matiz puramente marketingiano, es un lenguaje que se confunde. ¿Dónde está el matiz? Entonces, formación, ¿qué opinas? ¿Cuánto de importante es en esa realidad? ¿Y cuál es el matiz para ti que hay que diferencia la figura del entrenador y del coach en ese sentido? Buenas preguntas. En relación a la formación, sin formación no puedes ser entrenador. Puede ser alguien que grabe y edite vídeos, puede ser alguien que te lleve en una furgoneta y te haga un poquito más fácil los tránsitos, puede ser un amigo, puede ser un apoyo, un compañero, pero no puede ser un entrenador. En relación a entrenador y coach, es cierto que coach viene del inglés y nos hace, digamos que la traducción literal es dirigir a alguien en torno a algo, pero más allá de eso, en el entorno en el que nos estamos moviendo, yo creo que coach ahora mismo es un término que evoluciona lo que es la figura del entrenador. Lo lleva a un siguiente nivel, lo lleva más allá de... Brevemente... Estoy totalmente de acuerdo contigo y de cara también a educar un poquito esa línea de conceptos, ¿no? Al final, en términos directos, digamos que el entrenador planifica y ejecuta de forma más simple y más directa, y el coach es un poco esa figura responsable que tiene que tener una visión más integral del deportista y que tiene que buscar esas necesidades que el deportista lleva en su interior para, a través de sus necesidades, poder potenciar ese camino y poder diseñar un camino no que sea planificado y diseñado a través de la mentalidad nuestra como coach o como entrenadores, sino a través de esa necesidad y de esa inquietud del propio deportista, ¿no? Ligado a esa figura formativa y a esa tendencia que venimos comunicando, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo, entre otras cosas, soy entrenador nacional de boxeo, titulado y formado. Y recuerdo que el profesor era un doctor en Cuba, especializado en boxeo, boxeador, licenciado y demás. Y él, entre otras cosas, tenía la filosofía de un poco la antigua Unión Soviética, ¿no? Un poco donde viene la metodología cubana de entrenamiento, en la que es muy impersonal todo. Yo quiero sacar un talento, pues cojo un gran volumen de deportistas, como si cogiera, yo qué sé, 20 copas de cristal de bohemia. Las lanzo todas contra la pared y la que no se rompe es la buena. Un contexto asiático. Eso. Trabajando así, sí, también. Contexto asiático totalmente. Algún talento, pero dejabas muchos cadáveres por el camino, ¿no? Totalmente. Evidentemente nosotros en un país como España no podemos trabajar así, tenemos que trabajar en una línea de individualización. Justo el de entrenador decía que, oye, yo soy tu entrenador, yo trabajo de aquí a aquí, en un momento te puedo dar un consejo, pero no soy tu pañuelo de lágrimas. No estoy aquí para ti todo el día. Lógicamente eso va en dirección opuesta a lo que es la figura del coach, que te da una visión más global, que es un conjunto holístico, ¿no? Que es la terminología, en la que tú trabajas también desde las emociones, desde el plano personal del deportista, porque somos lo que somos con nuestras circunstancias. Totalmente. Y tú no puedes ir a entrenar ajeno a las circunstancias de la persona que tienes al lado. Oye, hoy no se entrena, hoy se habla. Oye, hoy no hacemos esta tarea, hoy vamos a hacer algo más divertido, hoy hacemos free surfing o vamos a jugar. Oye, hoy está la puerta y la ventana abierta, pues voy a por ti y me meto a saco, hoy vamos a tecnificar en profundidad. Entonces, son las dos visiones, ¿no? En las que esa formación asiática, cubana, soviética y la que nosotros compartimos, donde sabemos que el plan individual y las emociones, el desarrollo personal a la vez que deportivo van ligados. Héctor, te voy a poner un poquito, no a prueba, pero entramos un poquito en la recta final de la entrevista por tiempo, porque me quedaría hablando contigo durante toda la mañana, ya lo sabes, pero te voy a hacer unas preguntas como de carácter directo y que tienen un nivel de complejidad exigente en ese sentido, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de claves o de cuáles son para ti las claves, por ejemplo, de la actualidad de nuestro surf, ¿no? Digamos que planteamos un poquito nuestra realidad ahora mismo y si tenemos que hablar un poquito del surfing canario, me gustaría tener un poquito lo que para ti son esas claves a nivel deportivo. ¿Qué 2, 3 claves o qué pinceladas dejarías clara a la cantera
a sus familias, a esas personas que se están dedicando al igual que nosotros o que tienen inquietud por formar deportistas o por crear una situación de formación en torno al deporte. Vamos a hablar un poquito de Canarias y luego, si quieres, lo extrapolamos al ambiente más nacional. Igual tienes la misma opinión, pero las pinceladas y las claves de Héctor Medina para abrir puerta para que Canarias siga siendo una potencia más, si cabe, de nuestro surf y en ese ámbito más nacional. ¿Qué opinas? Vale. Para poder responderte a esa pregunta, parto de la base de que tanto la persona, tanto el deportista como el entorno próximo han decidido y le apoyan en apostar por una carrera deportiva. Porque si eso no empieza, si eso no es el punto de partida, entonces no tiene sentido la pregunta, ¿no? O mi respuesta, mejor dicho. Partiendo de esa base, de que ya se ha tomado la decisión de que se va a apostar pues por una carrera deportiva, el entorno próximo no puede ser aversivo. No puedes tener más de un entrenador que te diga cosas diferentes, no puedes tener más de un preparador físico, no puedes tener un padre entrenador. Como decía aquella frase, si quieres tener un deportista de élite en casa, ponte las playeras y empieza a entrenar tú. Entonces no puede haber un entorno aversivo. Tiene que haber soporte familiar y luego soporte, digamos, lo técnico, asesoramiento técnico. Entonces, el entorno es para mí fundamental, puesto que ya se ha tomado una decisión de tener una hoja de ruta y un camino. A partir de ahí, pues tienes que estar dispuesto a todos los días asumir retos. Asumir retos, desde el sacrificio, desde el esfuerzo, desde salir de la zona de confort. Retos tales como, retos tanto a escala local como a escala internacional. Eso significa también viajar, estar en los grandes escenarios, acorde a tu desarrollo deportivo, lógicamente. Si tienes 15 años, no estamos hablando de ir a un evento de adultos, ¿no? Pero sí tienes que estar siempre tratando de ir a los mejores escenarios posibles donde tú puedas medirte y valorar. Yo no quiero tener un campeón del mundo, a ver, no es que no quiera, es que yo no voy a, con 16 años no puedes decir quiero ser campeón del mundo, pero sí puedes decir voy a ver cuál es el nivel de los mejores de 16 años en otro país. Voy a medirme en esa franja de edad con los realmente campeones del mundo. Yo no soy campeón del mundo junior, pero tengo la misma edad que el campeón del mundo. Voy a compararme, voy a ir cerca de él, voy a hacer un poco lo que creo que están siendo fórmulas de éxito. Ese para mí es el camino, requiere una inversión. Tiempo, dinero, conciliación familiar, estudios, porque no está reñido con la formación de un deportista joven. Se puede estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido y lo llevo a la parte de la comunicación que estabas diciendo antes, con todo lo bueno que tienen las islas a nivel de entorno para potenciar carreras deportivas de un surfista y lo importante que es al mismo tiempo romper tu zona de confort y saber que un surfista que quiere soñar con proyección nacional, europea o internacional tiene que salir de las islas y tiene que batirse el cobre viviendo temporadas fuera de casa y utilizando muchas veces las islas como recurso para oxigenar esa parte de los inviernos más duros o de las necesidades más diferentes, ¿no? Pero un surfista en ese entorno canario que realmente quiere soñar con una carrera deportiva tiene que salir de ese entorno y salir fuera a romper ese cascarón, ¿no? Exacto. Entonces, algo que creo que parece muy sencillo de hacer, tal y como lo he explicado, que es la voluntad de hacerlo, porque motivación no es lo mismo. A ver, vamos a poner un ejemplo de motivación versus voluntad. Para que la gente lo conozca, vamos a hablar de Mundaka. ¿Quién no sueña con hacerse un tubo Mundaka? ¿Quién quiere? Todos levantamos la mano. ¿Quién es capaz de levantarse a las 5 de la mañana para llegar a Mundaka y meterse el primero en el agua de noche y cogerse el primer tubo? Ya no levanta la mano todo el mundo. Entonces ya no existe esa fuerza de voluntad. Es que estamos hablando de cosas simples, pero a la vez complejas para el que no tiene esa voluntad. Por lo tanto, el tener en Canarias no te garantiza que vayas a ser un gran surfista. Es como si yo digo, venga, voy a poner en Madrid 100 tartán, 100 pistas de atletismo por todos los barrios posibles, a ver cuántos Usain Bolt salen. Totalmente. No tiene por qué. Entonces, va más allá de eso, va más allá de la voluntad, el entorno próximo del deportista, esa cobertura, ese soporte, y luego el hacer el camino y el trabajo desde el esfuerzo, el salir de zona de confort, de lo que acabamos de hablar. Entonces, se tiene que reunir una serie de condiciones que, sinceramente, no es tan fácil. Y me remito al ejemplo de Nacho Sánchez que me transmite de Australia. Héctor, es que aquí están tan felices con su surfing, con sus festivales, con su comida, con su clima, que ¿para qué
¿Para qué? No quieren. Y son surfistas que podrían llegar a... Héctor, no me apetece despedirte con prisa. Nos quedan más o menos 2-3 minutos antes de que nos cedan el tiempo definitivo ya. De aquí me queda claro que tenemos que volver a sentarnos porque quedan muchos temas muy interesantes sobre la mesa. Nos sentaremos en futuras entrevistas 2, 3.0. Te cedo la palabra para que durante 1 minutito y medio, 2 minutos, te expreses, matices, cierras, compartas. Si te ha quedado alguna idea en el tintero más o menos, yo creo que tenemos eso, 3, 4 minutitos, coge la palabra y habla y dinos lo que te apetezca, ¿vale? Muchas gracias, Diego. A ver, lo primero es agradecerles a ustedes la posibilidad de que me hayan dado esta entrevista, a ti, a Héctor, a Jesús, a todo el equipo, Pablo también, que lo mencionaste antes, porque para mí, bueno, la posibilidad de expresarte hablando de surfing y encima compartido con ustedes ha sido un lujo. Eso es lo primero. Después, valorar mucho a todas esas personas que están trabajando, sobre todo a nivel nacional, en una línea positiva, en una línea educativa en relación a la formación de surfistas y sobre todo que estén dispuestos a abrir y compartir conocimiento y entre todos crear en el panorama nacional un tejido de entrenadores profesionales que den frutos a lo largo, porque a todos nos gustaría ver cómo esto crece, cómo esto evoluciona y cómo pueden salir más surfistas, deportistas como Aris Aramburu, Totalmente. en el futuro y poder verlo. Entonces, agradecer y apoyar también esa labor. Personalmente, también me gustaría agradecer a todas las personas que me conocen y que saben que han estado ahí desde mis comienzos, que me han influido positivamente, me han ayudado y han estado ahí cuando los he necesitado a lo largo de mi carrera, tanto en el plano deportivo como en el plano personal. Por supuesto, no me gustaría nombrar a nadie para no dejarme a nadie, porque han sido muchas personas. Yo creo firmemente en el trabajo de equipo, no me considero una persona individualista. Agradecer a Glassy Monkey, que es mi nuevo proyecto, mi nueva involucración, digámoslo así, en la cual estoy metido con mucha pasión. Gracias a Glassy Monkey Surf, estoy trabajando en pro del surfing para desarrollar tablas de surfing a un nivel alto, con un equipo humano muy bueno. Estoy muy feliz ahora en esta nueva etapa de mi vida con Glassy Monkey. Y por supuesto, me encantaría hacer una mención a mi familia, a Ana, mi mujer, a Mateo, mi hijo, a mis padres, a los abuelos, en general, a toda la familia, que quieras o no. Como bien me dijo un amigo, a veces más vale tener paz que tener la razón. Y tener felicidad con los tuyos. Salud. Héctor Medina, un auténtico placer. Soy de los que considera que el tiempo pone cada cosa en su sitio. Me siento tremendamente orgulloso y afortunado de poder haber compartido esta entrevista contigo y también de la relación que de hace un tiempo para aquí tenemos a nivel personal y a nivel de equipo. Te digo un hasta pronto muy grande, muchas ganas de verte y ojalá podamos compartir pronto un café o una comida. Tengo muchísimas ganas de ir a las islas, lo he hecho un montón de menos en ese sentido, tengo una conexión muy fuerte con ellas y con todos vosotros y simplemente mandarte un abrazo, disfrutar esa nueva etapa a nivel global de tu familia y de tu hijo, que es una pasada, es una sensación por lo que cuentan totalmente indescriptible y mandarte un abrazo muy fuerte, un hasta pronto como venía diciendo y eso, que muchísimas gracias y hasta pronto, ¿vale? Chao, chao. ¡Yu!